Hola a todos, bienvenidos, gracias por escucharnos. Yo soy Cata Gudelo y en compañía de Rescate Financiero esta temporada veremos historias de endeudamiento. Hola, Diana. Hola, Cata. Bueno, hoy tenía planeado grabar la primera historia de endeudamiento del podcast, de la nueva temporada del podcast. Y como siempre, hace poco dije una frase que es cierta para mí, por eso creo en lo que yo creo. Y es que en todas las cosas, Dios, que es en lo que yo creo, actúa para el bien de los que le aman. Y hoy, por circunstancias de la vida, por imprevistos, como nos gusta que sucedan, he decidido grabar la historia que es para mí más difícil de transitar, o creo que la única historia que vine a transitar de forma personal, que es mi historia de endeudamiento. Y para esto, como siempre, tengo la bendición de contar con una persona que es para mí una mentora, hoy en día una amiga que llegó a mi vida regalada del cielo, porque realmente no teníamos hace un año ninguna conexión, y hoy en día es una de las personas más importantes de mi vida, de las personas que más consulto, escucho, valoro. Y Dios la ha puesto hoy aquí para acompañarme a transitar, como me ha acompañado a transitar muchas cosas. Hoy nos acompaña Diana Garcés. Hola. Hola, Cata. Bueno, nada, como dices tú, los tiempos de Dios son perfectos, o del universo, o del amor, como lo queramos ver, y por algo terminamos tú y yo aquí en este espacio. Así es de que me siento muy honrada de acompañarte a inaugurar tu nueva temporada de video podcast, sobre todo pues con lo que hoy nos trae, que es tu historia de endeudamiento. Sí. Cuando salió esta propuesta, decir, no hay un espacio vacío y los espacios vacíos están hechos para llenarse. Y Diana me sugiere, pues cuenta la tuya. Se me armó un nudo en el corazón, un nudo interno que me llevó a pensar muchas cosas y a nuevamente transitar por lugares en donde yo creo que ya extraje aprendizajes, que ya viví, pero que revivirlos abre una herida. Y yo quisiera empezar por ahí, y es pensar en que la historia de endeudamiento que yo viví tiene marcas, o tiene hitos, o tiene espacios donde yo consideraba hasta hace muy poco que eran como heridas, marcas, cicatrices, lugares donde yo sentía que me había causado y había causado un gran dolor, pero hoy en día volteo y veo esas cosas y las leo completamente diferentes, y esto finalmente es lo que yo vengo a transmitir, y es: vamos a aprender lo que tengamos que aprender de la manera como se nos presenta. Cada uno de nosotros viene a aprender cosas distintas. Con Diana siempre hablamos que cursamos materias diferentes en la misma universidad que se llama la vida, y a algunos nos tocó no, o vinimos a aprender a través del endeudamiento. Y el endeudamiento ha sido uno de los temas más importantes que yo he venido a manejar en mi vida, pero también uno de los aprendizajes más lindos y los que mayores alegrías me ha traído. No sé, ¿quieres decir algo más? A mí me encanta pensar la vida como, ahora que lo traes, como un tema de temporadas. Sí, o sea, la vida es como nuestra película general. Y pues hay temporadas, como dices tú, dolorosas, que nos traen como esos retos, que cuando estamos en esa temporada no logramos extraer el aprendizaje de lo que estamos viviendo, y casi siempre como que estamos parados ahí en el por qué a mí, por qué me está pasando esto, etcétera, etcétera, como un poco peleando con la realidad que se nos presenta, como dices tú, o que nosotros mismos hemos creado desde una postura de no conocer cómo la creamos. Pero cuando venimos ya a ver otras temporadas un poquito más adelante, logramos ya mirar esa temporada que fue dolorosa y extraer los aprendizajes. Yo creo que tú estás ahí, estás en una temporada, porque conozco tu proceso de cerca, donde ya logras
no solamente incluso mirar esa temporada como del endeudamiento como, pucha, qué bonito porque vino a enseñarme muchas cosas, sino incluso ya nos podemos reír de eso. Y pues a eso es a lo que te invito. O sea, cuéntanos un poco de qué fue lo que se vivió en esa temporada, como lo quieras. Si quieres desde el humor, que es un recurso que tú manejas maravilloso, pues nada, o desde donde quieras. ¿Cómo fue esa temporada? ¿Cómo llegas a esa temporada? Bueno, yo soy una persona muy productiva en todo sentido. Entonces yo, desde que trabajo, he tenido la capacidad de producir dinero. Sin embargo, ese dinero nunca hice conciencia de cómo manejarlo. Entonces, no había encontrado hasta hace muy poco, y creo que todavía lo estoy descubriendo, el para qué el dinero en mi vida. ¿Sí? Si bien no era como yo me lo imaginaba, porque yo tenía la fantasía de chiquita de ser millonaria o vivir en una familia millonaria o no sé, las películas creo que me han dañado un poco. Porque Total. entonces. Tío rico, los bebés No, ricos. la No sé. princesa esa que Sí. vive en un apartamento y se le aparece la abuelita y la abuelita es la reina de un país que no existe. Ok, yo pensaba eso. Ahorita estaba recordando que yo jugaba a cuando iba en el bus de la universidad, yo jugaba a intercambiar vidas en el bus. Entonces yo veía a la señora que iba como que se notaba que era como la secretaria de una oficina con sus tacones, con su esto, y yo decía, ¿qué pasaría si esa señora se amistara y fuera amiga y tuviera una relación sentimental con el señor que se notaba que iba, no sé, para una obra o que iba para, no sé, cualquier trabajo, o el señor que se subía a vender empanadas? Y yo creo que en esas fantasías, o sea, de pasar del dinero fantasioso, que es el dinero que cuando niños es el acercamiento, o por lo menos en mi caso fue como muy fantasioso, como realmente nosotros en nuestra casa sí sabíamos que había cierta restricción económica, pero no sabíamos ni cómo, ni por qué, ni cuándo, ni cuánto, y pues además, pues hoy en día que soy mamá considero que no son como conversaciones pertinentes con un niño, no de esa manera. Entonces, pasar de ese dinero fantasioso a entrarme al mundo laboral y empezar a ganar mi propio dinero, me llevó un poco a seguir manejando ese dinero como una fantasía. Hoy en día sigo pensando que es fantasioso, pero desde otro punto muy diferente. Entonces empecé a trabajar y empecé a ganar dinero, y desde hace muchos años yo he tenido la capacidad de crear empresa. Entonces me generaba, por decirlo así, mi propio dinero. O sea, yo tenía mi empresa y con mi empresa facturaba y pues recibía un salario y como que siempre estaba ahí. Sin embargo, pues yo empecé a tener comportamientos en donde no era responsable. Pues estamos hablando que si para mí era como un monopolio, o sea, como un juego, no era responsable mi manejo. Y como en todas las empresas, pues las empresas también pasan por ciclos de vida. Yo llegué a un punto donde la empresa que tenía en ese momento estaba en un punto de casi fallecimiento, de casi liquidación. Yo le propuse a mis socios que hiciéramos algunas cosas y pues ellos decidieron que no, que ellos continuaban con la empresa y yo me salí de ahí. Cuando me salí, no fui consciente, y esto suena súper gracioso porque yo digo, no sé qué me fumé, no sé qué consumí, pero yo no fui consciente que al salirme de la empresa, yo ya no tenía el salario que tenía, yo ya no tenía los ingresos que tenía, como desde que yo empecé a trabajar siempre había recibido plata. Y O en sea, ese momento. como que no conectas con tu cambio de realidad, con tu nueva situación. No, Y sigues. yo me evadí de mi realidad. O Ok. sea, yo me evadí, nuevamente me evadí. Y cuando me evado,
pues empiezo a seguir viendo los mismos extractos del endeudamiento que tenía, porque pues no era cero responsable con el manejo del dinero. O sea, si yo me quería ir de paseo, me iba simplemente de paseo. O sea, no sé cuánta plata tenía en la cuenta, pero me iba de paseo. Si yo quería comprarle a alguien o algo a alguien de mi familia, lo hacía. Y no consultaba como el saldo, o no hacía una proyección, no hacía los números, y yo creo que eso es muy del que tiene ese patrón, o de los que tenemos ese patrón, y es que los números nunca los volvemos amigos, los números son enemigos. Entonces yo me sentaba, trabajaba mucho con Excel en mi oficina y toda la vida he trabajado mucho con Excel, pero yo no tenía un Excel propio para hacer mis cuentas. Al no tener un ingreso, la cuenta empieza a ponerse negativa rápidamente, además pues porque realmente salí en unas condiciones bastante desfavorables para mí. O sea, yo no recibí ninguna remuneración por mis acciones. Básicamente yo hoy en día creo que yo estaba escapando, porque lo que sucedía en esa compañía era que se le iba a empezar a incumplir a las personas que trabajaban con nosotros. Yo tuve la capacidad por mi formación de verlo desde antes, y al entender que pues esa situación no iba a cambiar, yo simplemente dije, yo no participo en esto, y me escapé de esa situación, me fui. O yo lo sentí en ese momento como un escape, hoy en día lo leo completamente diferente, pero en ese momento yo dije, no voy a ser parte de esto, o sea, no voy a ser parte de una compañía donde se va a defraudar un montón de gente, o sea, no lo voy a hacer. Me fui, y sin sueldo y con deudas que yo no era muy consciente cuánto debía en ese momento. O sea, yo a ese momento ni siquiera sabía cuánto debía, o sea, no tenía un número claro. Pues empiezo a ver que esto sonará obvio para muchos de los que nos oyen o nos ven, pero empecé a ver y dije, o sea, no tengo plata para pagar, de verdad no tengo plata. Acudí, tal vez en mi desespero, recibí la ayuda de mis papás. Me ayudaron con una parte, pero pues el monstrenco era más grande de lo que generalmente en endeudamiento del monstruo generalmente es más grande de lo que nuestro entorno logra ver. Como en todo, nuestra mare magnum es más grande de lo que se ve hacia afuera. Ellos me ayudaron en una parte, pero pues evidentemente no, no tenía cómo pagar sin ingreso. O sea, yo estaba en la situación donde decía, bueno, ¿y sin ingreso yo qué hago? Empezamos con mi compañero de vida, que hoy en día es mi esposo, a montar otros emprendimientos, pero yo siento que estábamos creando como desde el desespero, como desde la necesidad, como el de necesito, no sé, un sueldo de 10 con una empresa que produce 1. No, desde el completo, desde lo ilógico. O sea, nuevamente, desde la fantasía de creer que un negocio recién empezado me va a dar como un negocio que tenía, ya estaba consolidado, tenía 100 empleados, no me va a dar un salario igual. Y empecé a hacerlo, y empecé a buscar alternativas, y la verdad es que yo pasé por muchas conductas supremamente evasivas. Entonces yo hacía cosas como, por ejemplo, me madrugaba. Cuando les digo que tuve un nudo en la garganta es porque esta mañana experimenté esa desazón que yo experimentaba en las madrugadas, que es una desazón desde el creerse, necesitar una película para uno poder ser el malo de la película. Entonces yo era la mala de mi película porque era irresponsable, porque no había cuidado mi dinero, porque era un montón de cosas que no me ayudan a crear nada nuevo. O sea, no me sacan de ese estado, pero son muy convenientes para tampoco hacer nada. O sea, yo lloraba, tenía insomnio, y me levantaba, y en medio de mis momentos de lucidez lo que hacía era sacar un cuadernito y empezar a escribir mis deudas. Y en mi mente empezar a decir cuánta plata necesito yo para pagar las deudas, sin ni siquiera contar con ella. O sea, yo no tenía eso. Y en ese personaje donde yo era irresponsable, era malvada, era un montón de cosas, pues yo decidí
empezar a lastimarme, y no lastimarme físicamente, sino emocionalmente. Entonces empecé a aceptar en mi vida como que cualquier cosa que sucediera mala en mi vida estaba justificada por quien había sido yo económicamente. Entonces, por ejemplo... ¿Cómo es de la culpa? Sí, O sea, soy culpable por haberme llevado allá, por lo tanto, merezco cualquier cosa mala y no los beneficios de la vida. Sí, Como el o sea, castigo, un sí, autocastigo. yo he pensado, de todo lo que he vivido con este tema, yo he pensado que es como una manera, y esto va a sonar muy feo, pero así lo siento, una manera fácil de no hacerme responsable. Es decir, volvemos a las películas, hoy estoy peliculera. Sí, sí, si hay hay un bueno, tiene que haber un malo, y si hay un malo, entonces digamos que el bueno no es tan, o sea, el bueno no tiene ninguna característica mala y el malo no tiene ninguna característica buena. Es decir, yo decidí en ese momento negar una parte de mí. O sea, entonces yo era degenerada, era una persona eh, irresponsable y todas las apelativos que yo decidía ponerme, y el tema no era ni siquiera ese, sino que el tema era que yo tampoco tomaba acción. O sea, como vivía ahí en medio de mi llanto y de mi insomnio y de mi mal genio y de mi empute y de todo, pues tampoco tomaba acción. Y pasé así un tiempo hasta que, como hoy, la vida toma acción por uno. O sea, si uno está destinado a vivir algo, lo va a vivir indefectiblemente de lo que uno haga. O sea, si algo está para uno, uno lo va a transitar. Entonces, llega un momento en donde yo ya la situación tengo que poner, o sea, tengo que hacer algo, ya estaban en riesgo mis activos, y empiezo a hacer un montón de movimientos y empiezo a decir, yo puedo con este monstruo. O sea, yo no sé qué pasó en mí, o sea, hubo un clic en mí, y el clic que siempre me ha mantenido productiva, el clic que me hace ser trabajadora, el clic que me hace ser, porque yo seguía siendo la persona chévere que era, solamente que yo me había contado la historia de que yo solamente era una endeudada y una irresponsable. E hice clic con eso y dije, alguna cosa vamos a sacar de aquí. Pero nuevamente evadí trabajar en mí y en mi corazón, y lo que hice de primerazo fue trabajar en lo evidente. Entonces yo descubrí no, no porque yo la descubrí, sino encontré una solución para salir de ese tema de endeudamiento, o sea, para reorganizar completamente ese tema de endeudamiento. La tomé y en papeles salí, o sea, salí de ese problema, o sea, y entonces yo me decía muy chistosamente, ay, bueno, soy responsable con el manejo del dinero, o fui responsable con el manejo del dinero, pero como yo misma me busqué la solución, entonces nuevamente, como si fuera un tema de sumas y restas, entonces como que eso ya no se ve tan malo lo que había hecho dentro de mi mente. Toda esta conversación es una conversación mental, o sea, yo poco hablaba con la gente de esto porque pues además me da una pena horrible. O sea, yo no tenía como las justificaciones normales que tiene alguien para endeudarse. Me enfermé, me echaron del trabajo, no sé, alguien de mi familia cayó en alguna situación difícil y yo lo tuve que ayudar. Las justificaciones, yo no tenía esas justificaciones. O sea, yo realmente, mis papás son económicamente independientes, yo no había, gracias a Dios, tenido nada de enfermedad, no, simplemente había sido mi loquera. Entonces, como había sido mi loquera, y yo misma me había buscado mi propia solución, o yo creía que yo misma me la había buscado, pues entonces como que esto no pasó. De ahí nace el emprendimiento que yo tengo hoy en día de solución, de ayuda a personas en condición de insolvencia, que era la condición en la que yo estaba, pero pues yo muy abogada y todo, ni sabía cómo se llamaba. De ahí nace y empiezo yo a trabajar en ese tema. Y trabajé en ese tema durante mucho tiempo, pero única y exclusivamente trabajando sobre la plata.
como si fuera parte de mí. O sea, voy a trabajar en el mundo de la deuda. En la materia, resuelvo en la materia, sí, en lo material. En el afuera. Y en eso me volví una dura. O sea, hoy en día en Rescate hemos atendido, no sé, 600 familias, un poco más de 600 familias, y nos hemos vuelto expertos y somos expertos en eso. Sin embargo, en Catalina yo no había decidido trabajar. Más allá de lo que les digo, es como si yo hubiera decidido, yo me hice un juicio. Trabajé en los efectos y no en las causas. Sí, entonces, cuando hago eso, pues estoy condenada a volver a transitar la materia. O sea, voy a volver a cursar la materia insolvencia o la materia endeudamiento, como le quiera decir. O sea, yo trabajé. Es que puede ser un endeudamiento no reflejado en el dinero. ¿Sí? Puede ser una deuda emocional. ¿Sí? Sí. O generarme siempre algo está faltando, que no necesariamente se tiene que traducir en una deuda específica con un banco, etcétera, etcétera. Sino, has dicho muchas cosas ahí que me gustaría ahorita como hacer un pequeño, pasar rápidamente por esas pequeñas cositas que han mencionado. Pero si yo no interiorizo el desde dónde genero esta situación, esta distorsión de mi realidad, estoy condenada a repetirla. ¿Sí? Ahora, mencionaste varias cosas. Uno, el papel de los números, que me encanta. Y hay, si me permites ahondar sobre esto. Gran parte de las personas que, por ejemplo, llegan a consultarme tienen pavor en mostrar sus números, y me imagino que las personas que se acercan a que tú las apoyes desde las deudas tienen pavor a mostrar sus números, porque el número es un criterio objetivo de simplemente esta es mi situación. Y ver nuestros números, por ejemplo, en el caso mío, muchas veces las personas no tengo los ingresos suficientes, o con esta formación que tengo y esta, digamos, haber pasado por la universidad, tener estudios en tal cosa, no estoy produciendo mis ingresos. Eso produce, primero, un choque, verlos, pero segundo, una vergüenza muy grande, que era lo que tú mencionabas, como tengo la vergüenza de yo, una persona profesional, termino en esta situación por mi propio desconocimiento, por mi propio desorden, por este caos que genero. Y esa vergüenza hace que al final yo me identifique con esa realidad distorsionada y caótica que estoy teniendo. Es decir, yo me vuelvo, digamos, hay una situación afuera horrible, como un lodo, y yo al final me fusiono y me identifico con el lodo. Es una palabra bastante generosa para bueno, lo que en fin, es. Ok, bueno, ahorita tú la puedes traer. Entonces, cuando yo me quedo identificado en eso, no puedo más que, como tú decías, sentirme culpable, sentirme impropia, sentirme sucia, sentirme poco merecedora, incluso de la ayuda de las personas que tengo en mi familia que desconocen completamente la situación, pero seguramente con sus pañitos de agua palean algo de la situación. Entonces, entro como en ese papel de soy lo peor, y ese soy lo peor me lleva a reforzar mi propio victimismo, mi propia falta de responsabilidad en la creación de mi realidad y la propia negación de mis propios recursos y de mi propio poder para salir de esto. Es decir, me lleva al camino de negar mi grandeza. Y cuando yo niego mi grandeza y me vuelvo víctima de la realidad que yo mismo creé desde una situación de menos conciencia de mis actos, pues lo que hago es que no puedo salir de ahí, sino que vuelvo y repito el aprendizaje, lo que tú decías ahorita. Ahora, estamos ahí en este momento en que estás en lo peor de lo peor de lo peor, de ese mar de lodo en el que estás. ¿Cuál es la emoción que te lleva o ese punto de inflexión que te lleva a salir de ahí? Porque estás como en ese mar también de culpabilidad, de etcétera, etcétera. ¿Cómo logras darle la vuelta a eso? Bueno, tú lo dices muy decentemente. Yo a eso le digo, yo había resuelto mi materia. O sea, había resuelto la parte material. Hoy en día con los bancos, entregué lo que tenía que entregar, o sea, la parte material, la gestión del estaba efecto. Resuelta. O sea, ya estaba resuelta, no completamente, pero ya estaba resuelta. Ya yo no iba por la calle pensando que cada llamada que me entraba era de un banco cobrándome. Ya eso estaba resuelto. Sin embargo, la condena que yo me había autoimpuesto, que era Catalina fue mala, Catalina se trata mal, Catalina con eso paga. O sea, eso era. O sea, yo
por haberme comportado mal, yo me condené. Merezco un castigo. Merezco un castigo, entonces me condené a tratarme mal, a permitir muchas cosas en mi vida que no estaban bien. Y si el sistema no me castigó, me corresponde a mí mismo Claro, porque tomar yo el papel sentía de que me había castigador. volado, como Claro, en esas sí. películas donde el tipo No pagué. efectivamente cometió un delito, pero nunca lo pillaron. Sí. Entonces yo decía, no, yo cometí un delito, nunca nadie me pilló, yo me autocastigo, entonces yo me digo todas esas cosas, me quito mi valor, me quito completamente mi poder interno, y tampoco me funcionó. Yo en ese momento vivía en un río no de lodo, de mierda, que era lo que yo decía de popó. Uh-huh. Porque era muy complejo levantarme sabiendo quién yo me había decidido decir que era. O sea, yo hoy me veo en ese momento y digo, no, pues claro, o sea, una pobre pendeja que todos los días la tratan mal, porque yo todos los días me trataba mal. Yo decía, pues, ¿qué podía surgir de ahí? O sea, ¿qué podía salir de ahí? Pues popó, o sea, eso era pues bacanal. Entonces yo sentía una profunda, profunda desconexión conmigo misma. Es el momento, yo creo, donde yo he estado más disociada, porque yo decía, en ese momento estaba también pasando cosas bonitas en mi vida, pero estaba toda esta condena interna. Entonces yo vivía en dos lugares diferentes, estaba completamente disociada. Entonces yo en esa época, cuando ya solucioné todo mi problema, estaba recién casada. Y en lo que debería ser, según la sociedad, la luna de miel, yo estaba completamente desconectada de mi matrimonio. Y muy conectada con el... Porque además yo no me puse un tiempo para esa condena. Y ese es el problema que yo veo de las condenas internas. Cuando yo misma decido, en lugar de hacerme cargo de mi proceso, decidir que la forma de hacerme, o de la forma de hacerme cargo, es tratarme mal, no tengo un fin. No tengo un fin, porque lo que estoy buscando es que todas esas porquerías que me digo algún día se me vuelvan realidad. O sea, en algún momento me voy a volver toda esa vaina que yo... No, es que esa es tu realidad. Te Sí. levantas con un tirano en tu cabeza, insultándote, denigrándote, etcétera. Tú puedes vivir una realidad externa aparentemente como sincrónica o bonita, etcétera, pero por dentro tienes un infierno. Sí, entonces ahorita me acuerdo de una cosa que me pasó, y es, un día yo iba a pagar un recibo y llevaba la plata del recibo dentro del recibo. Y estaba, obviamente, en este mar de disociación de ser dos personas, me distraía un montón. O sea, yo vivía No estás súper distraída. presente. No, pues ¿qué? ¿Iba a estar presente en dónde? ¿En la que me estaba insultando o en la que estaba intentando caminar y hacer mercado? Y en estas dos personas se me perdió la plata del recibo. O sea, se me cayeron, me acuerdo, eran como 50,000 pesos, se me cayeron. Cuando yo abro el recibo, el primer pensamiento que tuve es, no, pues claro, como yo soy como soy, y si a mí no me importa la plata, pues entonces ahora la plata hasta se me pierde. O sea, ya no solo la gasto mal, sino hasta se me pierde. Y yo así empecé a crear una realidad. Vivía muy feliz o sea, el lugar donde yo sentía que todo lo que había vivido tenía un propósito, era la empresa que yo creé. Me gustaba hablar con la gente, pero y me identificaba mucho con sus situaciones. Hay un ejemplo, y pues los que vean este podcast y sean clientes de nosotros, saben que yo les ponía un ejemplo que era el ejemplo y era un ejemplo mío de la vida diaria, pero yo vivía tan disociada que era imposible que en ese momento yo le dijera a alguien, era yo la que vivía eso, y era, si usted se mete a duchar y empieza en su ducha mentalmente a ganarse el baloto, que usted se imagina así que se ganó el baloto, y usted lo primero que piensa es pagar deudas, usted tiene que manejar un tema de endeudamiento, porque era lo que me pasaba a mí. Era lo que me pasaba a mí. O sea, el dinero en ese momento para mí solo servía para pagar deudas, ¿sí? Y a pesar de que me estaba yendo muy bien económicamente, porque nuevamente, yo me recuperé de una manera
sea, yo salté de una manera impresionante. Yo no me reconocía nunca nada. O sea, entonces, no sé, estamos facturando X valor. Ah, pero pues alguien va a venir y me cree, ese personajito que me decía cosas, se volvió como un duendecito en mi vida, que yo siempre sentía que iba a venir a quitarme las cosas como parte de mi condena. Como parte de mi condena era... Esto es prestadito. Esto no es mío. Sigue habiendo la deuda. Sí, o sea, interna. esto, Lo claro, soluciona afuera, pero acá adentro claro, estoy porque pensando... entonces tú recibes una bendición, como le quieras decir, tú recibes algo bueno de la vida de Dios, del universo, No te pero mereces. tú dices, no, es que como yo soy mala, irresponsable, mala gente, pues no me lo merezco. Entonces no me lo merezco, nunca lo siento mío, nunca lo celebro como mío, nunca me apropio y digo, uy, qué berraquera esto que está pasando. Entonces yo vivía en una dualidad donde tenía unos resultados maravillosos que sentía que eran ajenos, que sentía que iba a venir un ladrón en la noche y me los iba a robar. Pues lo mínimo que se espera de mí, porque obviamente... Sí, pues que cree, con todas las cagadas que todo hizo, lo que hice. mínimamente recupérese. Y ahí en ese momento ya habían pasado unos años, ya estaba mucho más consolidada y empiezo a ver los resultados en otras áreas de mi vida que también estaban fallando. La más importante era la relación que yo tenía conmigo misma. Lo que me llevó a mí a hacer un cambio es decir, y esto va a sonar horrible, pero es decir, ¿para qué vida para vivirla así? Como si tuviera unas gafas oscuras, pero de las de cine, de las que no permiten ver nada, o sea, que uno no tiene en el lente translúcido, unas gafas oscuras que cualquier cosa buena o bonita que me pasara, yo le iba a meter un tinte de me lo van a quitar, esto no es mío, esto no me gusta, le iba a encontrar un defecto. Entonces yo dije, la vida, pues esta vida no es vivible, o sea, ¿para qué? ¿Para qué vamos a hacer todo esto? Y ahí empecé, o yo creo que ya mi corazón mamado, pues fastidiado conmigo misma, ya mamado dijo, vamos a buscar una solución, o sea, vamos a buscar una solución. Yo nunca he tenido deseos de abandonar la vida, o sea, a mí me gusta la vida. Y yo decía, vamos a buscar una solución, pero vamos a buscar una solución mucho más profunda. Y yo ahí hice clic, o sea, ahí dije, fue puerca, es que yo me la he pasado jugando con el monopolio y ya cuadré mi monopolio, pero no he transmutado la emoción. No, Toda esa carga de emociones que no, quedaron allá adentro se cristalizaron. Sí, Ahí. o sea, ahí seguían y ahí seguía... Como una perla, pero negra. Sí, y ahí... cero perla, pero ahí seguían. Y yo estaba ahí como quieta, como dormida. Y la verdad, súper en el país de las maravillas. O sea, de las maravillas no, en el país de las pesadillas. O sea, ni siquiera en el país de las maravillas. Y ahí empezó mi corazón a buscar y a buscar y a buscar qué hacer. Yo soy una persona creyente y en muchas cosas mi fe me ayudó, pero sabía que tenía que transitar por un proceso propio. Y esto es, no es pelear o discutir con nada de mi esquema de creencias, sino encontrarle realmente para qué Catalina hizo lo que hizo, para qué Catalina vivió lo que vivió y Catalina quién viene destinada a ser. Y hoy en día ese es mi viaje. Mi viaje es, bueno, ¿y usted qué miércoles viene a hacer? ¿Sí? O sea, ¿qué vengo yo a vivir aquí? ¿Qué haces? ¿Buscas apoyo? Busco apoyo. Ok. Busco Eso apoyo. Es importante, que la gente lo escuche. Buscar apoyo. Sí, pero es que busqué apoyo, pero es que me acordé de un chiste de una muy buena amiga mía que dice, se requiere una tribu para sacar adelante a Catalina. O sea, cuando yo digo busqué y ahí saqué eso que yo había olvidado que me hacía productiva y es
yo cuando quiero realmente algo en mi corazón, esto sale porque sale, fluye porque fluye, si no yo lo hago fluir. Pero, y empecé a buscar apoyo, en la psicoterapia. Entonces fui a donde una psicóloga que me ayudó con una parte. Empecé a buscar apoyo espiritual, o sea, fui a donde sacerdotes, yo practico la religión católica, entonces fui a donde sacerdotes y me ayudé de ellos. Te conocí. Entonces empecé a buscar, pero en ese camino nuevamente yo me encontraba con que yo quería como echarle la culpa a los otros, o sea, como que yo no quería cursar la materia. Victimismo. O sea, sí, yo quiero que alguien venga y me exima del hijo de madre examen, o sea, esa sensación de no quiero vivir esto, no quiero pasar por esto. Hoy, por ejemplo, entonces hoy venía a contar la historia de endeudamiento de otra persona. ¿Por qué? Porque Catalina no quería abrir el podcast con su propia historia. Quería abrirla con el de otro ser humano que también seguramente será una historia muy enriquecedora y muy interesante, pero pues este espacio es mío y yo necesitaba hoy apropiarme de él. Entonces yo empiezo a buscar en los otros y encuentro que ya no solo había creado yo personaje para mí, o sea, la malvada, la malosa, la que, oh, pobrecita, todo lo que le pasa está bien merecido, ¿sí? Porque ese es un súper papel. O sea, yo digo que ese es el papel de la vida. La víctima es el papel fantástico porque la víctima... No, es súper rentable. Claro. En términos económicos, súper rentable ser todo víctima. El mundo, pobrecita. Es que... Y hay víctimas amateurs, y ¿sí? víctimas profesionales. Principiantes que por lo menos, bueno, si no puedo vivir de esto, por lo menos le amargo la vida al resto de las personas, pero hay víctimas profesionales que han vuelto su nivel de victimismo un modelo súper rentable para vivir. Entonces, hay mucha gente que le sirve ese papel. Sí, pero yo creo que a mí... Con sus precios y sus, obviamente, ¿no? Sus sí, costos. Es que todo es un tema de sumas y restas. Todo termina siendo operaciones matemáticas. Yo veía extractos y escondía extractos cuando estaba muy endeudada. Ya después de que solucioné mi tema de endeudamiento en lo material, yo veía y sentía cosas y vivía cosas y también decía que eso no había pasado. Entonces, tenía relaciones mediocres con las personas. Tenía relaciones no sanas con las personas. ¿Y contigo? Pues sí, porque de la tuya. Porque todo eso nacía de la fuente de las relaciones para Catalina Gudelo, que es la relación que ella tiene con ella misma. Claro. Entonces, yo ahí dije, vamos a buscar, pero, y esto también es, yo no me guié por la cabeza, yo me guié por mi corazón. Yo empecé a buscar y de verdad confié y sigo confiando en que Dios, el universo o en lo que todos crean, a mí me iba a llevar a donde yo necesitara. Y al día de hoy, esa ha sido la fórmula que me ha traído hasta donde yo he llegado, que no es el final de la materia. Y lo vivo todos los días. Uno piensa que la condena en algún momento se va a acabar y realmente es que primero no hay condena. O sea, así como mi condena era mental, nunca nadie de mi familia me dijo desgraciada, irresponsable, vaga. No. Mi entorno, tal vez muy poca gente de mi entorno me dijo como cosas de eso te pasa por calabaza. Y en esa condena mental yo había decidido, yo digo, voy a salir de la condena. Pero salir de la condena no es, nuevamente, como una película, fin, y quedaron todos enamorados así, cogiéndose de la mano. Salir es, creo que lo más valiente que yo he podido hacer, porque era, bueno, voy a salir a realmente descargar el aprendizaje que esta situación tenía para mí. Y en eso empieza un proceso de migo conmigo. O sea, si bien es cierto, todas las personas que están a mi lado, toda mi tribu que está a mi lado me apoya, el proceso más importante lo vivo conmigo. Yo. Porque el proceso más importante de podredumbre también era conmigo. O sea, nadie me estaba diciendo nada. Y hay una cosa que yo hoy en día creo que es una realidad.
Nadie hoy en día es capaz de herirme si no encuentra una conexión dentro de mí. De acuerdo. Si a mí en ese momento me decían vaga, Uy, sí, lo soy, claro, sí, terrible. obvio. Si yo decía, no, cuénteme alguna nueva, o sea, Sí. dime un insulto nuevo. O si me decían irresponsable. Yo siempre pongo el ejemplo y, bueno, este espacio con la palabra puta. La palabra puta para mí no tiene ningún significado porque nunca he considerado que eso esté dentro de una de las características de mi configuración. Yo nunca me he creído puta. Por eso, si yo voy en la calle y alguien me dice puta, yo sigo derecho y no me pasa absolutamente nada. Pero porque ese no es mi piano. O sea, esas no son mis teclas. Pero si alguien en ese momento, o inclusive hoy en día, me dice irresponsable, inconsciente, me toca una tecla. O que yo soy despilfarradora, por ejemplo. ¡Tin! Me toca otra tecla. Me toca otra tecla porque encuentra en mí, o sea, el que resuene, el enchufe. Con algo se conecta la realidad de afuera dentro de mí. Y ahí yo empecé a decir, bueno, vamos a trabajar en mí. Pero pues obviamente pues, uno no sabe, uno dice, bueno, vamos a trabajar, me miro al espejo, hago 7 afirmaciones, 3 oraciones, 20 rosarios, ¿qué miércoles hago? O sea, ¿qué hago? Ahí yo digo, vamos a hacer algo. Y empiezo a buscar y en esa búsqueda yo encuentro, primero, que no soy la única. Segundo, que yo solo soy la más importante para mí misma. Es decir, mi dolor no es más ni menos que el del otro. Ni más ni menos que el del otro. Que mi aprendizaje tiene que tener algún propósito. Y es el propósito, hoy en día, es el propósito de cursar la materia con mayor soltura. No es dejar de cruzar las materias. Seguramente yo con este tema de endeudamiento, entonces lo que tú decías, a mí me dan un regalo. Hoy en día ya no tanto, pero a mí me daban un regalo y yo sentía que yo debía devolver ese regalo. Y no lo sentía que lo debía devolver por agradecimiento, sino por deuda. Sí, no es, recibir, sí. dificultad de recibir. Y eso es una soberbia ni la hijuemíchica. O sea, es una soberbia disfrazada de como de no merecimiento, pero en últimas es decir, ¿yo quién me creo para no recibir las cosas que la vida tiene para mí? O sea, ¿yo por qué le digo que no? Si yo confío en una sabiduría universal que para mí toma una forma de Dios, ¿yo quién soy para decirle a Dios que esta persona no me puede regalar, no sé, no le recibo lo que me manda? No me puede regalar una cosa carísima o algo que yo considero carísimo, algo que yo considero exagerado. Entonces es empezar a revisar desde dónde opero yo. Y yo operaba desde el programa deuda. Entonces, ella me dio 20, yo doy 20. Ella me dio, yo doy 25 para no quedar debiendo, o sea, para... Sí. Muy transaccional todo el tema. Claro. De las relaciones, además. Sí. Y hoy en día es muy diferente para mí, pero ha sido un trabajo violento. O sea, en este trabajo hay días que me siento una porquería. Esta mañana, antes de sentarme aquí, mi pobre cuerpo experimentaba las consecuencias de lo que mi corazón sentía. Y era nuevamente exponerme a este tema hace que me duela el estómago, que diga no quiero y me vada y me huele y yo digo, ya simplemente con un mayor nivel de conciencia digo, bueno, sí, vamos a sentir eso, pero también vamos a hacer o a vivir. Que valga la pena, que tenga propósito. Has dicho algo que me gustaría quedarme como con ese tema y es el dolor de transitar la experiencia. Y es como solamente podemos integrar el aprendizaje cuando ya no negamos más el aprendizaje, no nos evadimos más del aprendizaje, pero también ya no nos sirve más el seguir quejándonos o sufriendo por lo que se presentó en nuestra realidad, sino como rendirnos a listo, ok, voy a integrar esto. Entonces te preguntaría,
y me gustaría como cerrar esta parte como, si tú ya trajiste el aprendizaje de todo esto que viviste, que aún hoy, por ejemplo, fíjate cómo después de tanto tiempo, de todo lo que has creado a raíz de tu historia de endeudamiento, creaste hasta una empresa para apoyar a otras personas. Si aún hoy te cuesta, ¿qué le escribirías una cartica, una frase a la Catalina que generó todo eso, es decir, a la que no tenía de pronto ese nivel de conciencia, y a todas las personas que podrían sentirse hoy referenciados en esa Catalina que perdió el control de la parte económica de su vida y se está sintiendo como un zapato? Como, ¿qué frasecita le dirías o qué aprendizaje lograrías extraer de todo esto? Pero sobre todo, ¿qué les dirías? Yo les diría, o yo me diría, porque yo Sí, soy esa misma persona claro. todavía, Que en otra realidad, en otro mundo paralelo todavía de pronto estás allá. es, a mí me gustan las metáforas y es, la vida es como nadar. Usted va de si no sabe ningún estilo, que igual en algún, Perrito, con su nado de perrito. lo que quiera, o sea, va de nada de perro, nada de Nado de espalda, gato. nada de como pueda, Pero nada. pero nada, muévase, porque es que si no se mueve, se ahoga. Y no se ahogan las deudas, porque vuelvo y les digo, o sea, uno Sí, encuentra se la manera soluciona, se entrega o, todo. o, o suelta todo, o se van del país, o hacen lo que sea, no importa. Sino entréguese a recibir el aprendizaje que tiene. Entréguese como, pues uno no lo va a saber. O sea, es que es muy, de verdad, es muy ingenuo de parte de uno pensar que uno en medio del bollo va a saber cuál es el aprendizaje. No, No, obvio, por eso te digo, uno aprende lo entiende 3 temporadas después. vívalo, Mientras está ahí, es muévase, como rendirse a, listo, esto es lo que hay. muévase, muévase. O sea, muévase, busque algo, busque en su interior, busque algo Para seguir. para, es que usted va a seguir indefectiblemente. A no ser que usted pues cometa otra cosa, pero usted va a seguir. Indefectiblemente va a seguir. Entonces, decida seguir por usted mismo. O sea, voy a salir de esta. ¿Cómo? No sé. Pero de esta no es solamente lo que yo veo, sino lo que yo estoy sintiendo. Sí. ¿Qué me llevó a mí a hacer? Yo tengo un playlist que le comparto a nuestros clientes y yo le digo a todo el mundo que un endeudado es un generoso mal, un generoso Mal mal administrado. administrado. Un endeudado es una persona muy agradable, o sea, quiere agradar y quiere que lo agraden, mal administrado. O sea, cuando yo ya tengo ese tema es que lo estoy administrando mal. Entonces, en ese sentido, yo digo, usted tiene dentro de su corazón, dentro de su configuración, tiene lo suficiente para vadear hoy y aprender mañana. Usted lo tiene. Esté seguro de eso. O sea, esté seguro de eso. Y yo no estaba segura de eso y con todo y eso salí adelante. O sea, igual, cualquier consejo que le den, tome lo que le sirva, tome lo que le llegue y lo que le quede resonando en la cabeza, quédese con eso, lo bueno. Porque usted de Y alguna manera... mañana vuelve y sale el sol. No, y mañana vuelve y hace otra cosa, y mañana Sí. vuelve y le aparece otra persona, hasta de pronto alguno se gana el baloto. Nosotros tenemos un cliente que se ganó una lotería, salió de las deudas y, bueno, tuvo otras cosas, pero pues si es por plata, plata de alguna manera se puede configurar. Pero trabaje en usted mismo, trabaje en lo que usted está realmente a lo que vino a aprender y a vivir, ¿sí? Porque a veces utilizamos el endeudamiento para no vivir, para quedarme ahí. Sí, quedarnos ahí. Dijiste algo que me llegó y es un generoso mal administrado. Y aquí voy a tocar algo que es, y me toca porque también me he visto muy ahí. ¿Por qué utilizamos el dinero para comprar afecto? Porque no, pues yo, pues en mi caso lo que yo pienso es porque no nos enseñaron realmente cuánto valemos. Entonces, nuestra referencia de corazón es el dinero. O sea, cuando yo quiero darle valor a algo o valorizar algo en tu carrera, lo pongo en dinero.
cuánto vale mi casa, cuánto vale mi carro. Como a mí nadie me enseñó cuánto vale una persona, cuánto vale los 5 minutos que me regala alguien. Yo siempre, cuando yo estaba sin plata, tenía unos amigos que me daban café y arepa y nos sentábamos y hablábamos y me regalaban su tiempo, más allá del café y de la arepa. Como a mí nadie me enseñó cuánto vale la gente, y yo creo que yo no valgo nada por los errores que cometo, pues entonces yo, en lugar de entregar mi tiempo, mi corazón, entregarme como persona, pues entrego dinero, porque es lo que sí me enseñaron desde pequeño, cuánto vale. O sea, a mí sí, yo sé cuánto vale, no sé, cuánto valen 5,000 pesos, cuánto vale 1,000,000 de ¿Qué puedo pesos. comprar con eso? Yo sé que eso se puede traducir en unos bienes y servicios, pero realmente, ¿Cuánto vale un abrazo? ¿Cuánto nada. vale Y a todos nos ha pasado. una palabra de aliento? Ahorita estaba pensando, cuando fallece un ser querido, sí, obvio, dependiendo de la cantidad, de la distribución del dinero, va a haber temas de dinero, pero el que lo ama realmente extraña su ser, no extraña sus cosas, sus juguetes, sus adornos, como le digo yo, al árbol de Navidad, extraña su ser. Entonces, si nosotros desde antes dijéramos, lo más valioso que yo tengo son las relaciones que yo creo, empezando por la propia, yo no necesito comprar a nadie, porque se acercarán a mí las personas que resuenen o se conecten con eso, y se irán a buscar otras personas, las personas que estén buscando otro tipo de cosas. Entonces, nosotros no entendemos, o sea, sí, yo creo no conocemos el valor del ser humano. Nadie nos dijo cuánto vale, no sé, que te acompañen a una cita médica o a un examen médico cuando estás floreado del susto. Que te tomes un café con alguien. O sea, yo decía que día, por un tema de salud de un familiar, esta persona me escribe un mensaje muy bonito y yo decía, pues, lo único que hice fue llevarte, estar en la sala de espera. Le parece poquito todavía. No, claro, pero uno dice, claro, pero uno, ahí sí, estar enfermo y solo es una cosa muy diferente a estar enfermo y acompañado. La enfermedad es la misma, para las deudas es lo mismo. Estar endeudado y no extractar aprendizaje es una cosa, así soluciones tu problema de endeudamiento, y estar endeudado y extractar el aprendizaje hace que todo valga la pena. Todo, yo hoy en día digo, todo lo que yo viví, todo, y viví insomnios, viví llantos, viví pérdidas, viví un montón de cosas, yo hoy en día digo, pero es que también saqué Sí, qué universidad tan brava, o sea, yo yo me fui para el Harvard la del maestría, endeudamiento. sí, maestría a través del endeudamiento. Hay algo que dices como, todavía estoy ahí en ese proceso y sé que has trabajado mucho en tu propio proceso, como en ese reconciliarte con todo eso que pasó y en cierta forma perdonarte o como se llame, integrar ese aprendizaje. Pero, por ejemplo, el dinero, el otro gran componente de esta temporada que viviste, ¿cómo lo ves hoy? ¿Qué te vino a enseñar el dinero entonces en tu gran escuela de la vida? Y eso que te enseñó el dinero, hoy, ¿cómo lo vivencias en tu vida en el día a día? A mí, para mí el dinero es algo mucho más puro. Yo pensaba que el dinero era el papel moneda. Yo pensaba que el dinero era los papelitos o el papelito en el banco, papelitos. Porque, pues, no tenerlo o tenerlo de manera desordenada era lo que me había llevado a donde me había llevado. Hoy en día, más que el dinero, yo lo veo, el dinero es una partecita de un concepto para mí mucho más importante, que es la abundancia. Y ahí yo hice una gran conexión con quién soy yo realmente. Yo siempre he sido una persona abundante. Cuando hablamos de la generosidad, yo soy supremamente generosa y ese es un concepto de abundancia. Yo me entrego, pues, de todo corazón a las cosas y a las personas.
hoy en día yo digo, el dinero está, ¿sí? Hay una frase que es muy chistosa que dice, "Ay, la plata ya existe, solamente es recogerla". Sí. Eso es válido y no válido en ciertos contextos, pero yo hoy en día digo, la plata no es por la plata en sí, es esa energía que significa dinero, esa abundancia, esa lo que podemos hacer, ¿sí? Porque cuando yo me restringo económicamente, también restringo un montón de cosas, o sea, Sí, también cierro el flujo, corto el flujo a muchas cosas. yo decidí, por ejemplo, solo verme, cuando estaba sin plata, decidí solo verme con cierta gente. Nunca decidí pasar por la materia de, venga, no tengo plata. No, esa no estaba disponible para mí. Sí. ¿Por qué? Porque, Sí, no porque sé. lucir bien, porque no Entonces, quiero que se evidencie este y tema. yo dije, quién sabe cuántas relaciones yo hubiera podido volver mucho más profundas si yo le hubiera dicho a esa persona, oye, lo que pasa es que yo no tengo plata para almorzar hoy, o sea, para almorzar en un restaurante. Sí. Hoy no te puedo invitar de cumpleaños a nada porque no tengo plata para invitarte. Entonces, para mí el dinero es un concepto metido en la abundancia. Y yo hoy en día digo, valoro más la abundancia en muchas áreas distintas a la económica. Porque es que lo económico yo lo resolví. De alguna manera lo resolví. Y mi tema siguió siendo restringido, o sea, yo me restringía, todo lo malo que me pasaba estaba justificado, yo restringí mis relaciones, yo restringí un montón de cosas, entonces yo me desconecté de ese concepto de abundancia, o sea, decidí que eso no estaba disponible para mí. Entonces, para mí hoy el dinero es una muestra física de la abundancia. ¿Mm? Una evidencia, más que... Más que un fin en sí mismo. El dinero, hay una cosa, y esto es algo que inclusive lo discutimos legalmente con los jueces, mucho lo peleamos nosotros, y es el concepto de patrimonio. Los jueces consideran de manera equivocada que si la persona solo tiene deudas, no tiene patrimonio. Cualquier contador, cualquier persona sabe Sí, que el simplemente balance igual, pasivo más capital. su patrimonio es negativo, porque es solamente pasivo. Pero para mí fue muy, muy revelador decir, esa plata estuvo, yo la tuve, o sea, Claro. en algún momento pasó por mí. O sea, el tema no fue de plata, plata sí Que tuve. no la retuve. Que no la o que no se administré. manifestó en algo cuantificable hoy en mi vida que veo como un apartamento, un carro, Pero sino la plata. simplemente, pero también desde o sea, en el balance, por ejemplo, en el balance del activo y en el estado de resultados, el gasto están al mismo lado, porque al final para poder gastar yo necesito tener primero, porque si no, ¿cómo? Y cuando no vemos la deuda como una manifestación de la abundancia en el sentido de alguien creyó en mí y me prestó. Eso es abundancia. ¿Qué hice yo con eso? Es otro tema. Pero si yo tengo deudas es porque alguien ya confió en mí y yo puedo manifestar dinero. Que no se vuelve patrimonio porque lo uso de otras formas es otro tema. Pero el que ya manifestó la deuda está manifestando abundancia a través de otra persona. Sí. ¿Sí? Pero muchas veces nos quedamos con el concepto errado de la deuda y no le damos el valor que también tiene deber. Yo te digo, la mayoría de las cosas que yo tengo y he accedido, mis carros, mi apartamento, etcétera, mi empresa misma, todo siempre me ha apalancado en los bancos. Y en algún momento también me ha tocado salir a vender algo para poder pagar. Pero es como, es una herramienta o una palanca, eso que llaman el apalancamiento financiero, es una palanca que nos brinda el sistema. Hay gente que se preocupa mucho por no deber, o sea, no, todo lo pone a una cuota, todo lo paga rápido. Eso es también indicación de si está pudiendo recibir o no algo que está disponible para esa persona. Sí. Entonces, me gusta verlo así, es como la deuda también es patrimonio. Sí, plata sí has tenido. Y hay una cosa y es, yo hoy en día sí creo mucho en el agradecimiento. O sea, obviamente yo pues no soy el estandarte para
para el agradecimiento al sistema financiero en este país, yo considero que es injusto en muchas de las relaciones. Sí, seguramente. Pero realmente sí puedo decir, pues, bueno, yo me apalanqué, ¿sí? Alguien me apalancó. Y es también decir, gracias. Gracias. Y hoy en día yo digo, bueno, gracias. Si se requería de ustedes para que yo viviera y me sintiera como hoy me siento y transitara lo que tengo que transitar, lo que vengo a transitar en mi vida, si se requería de ustedes en las condiciones en las que me prestaron, gracias. Y me libero y libero a los otros de ser demasiado protagonistas en mi vida, porque eso nos pasa. Entonces requerimos de una, inclusive la ley lo tiene, dice, cuando te vas a declarar en insolvencia tienes que hacer un resumen de la crisis, o sea, tienes que contar qué fue lo terrible que te pasó. La mayoría de las crisis que nosotros atendemos se dan por sobreendeudamiento, me fui más allá de lo que podía. Y al no encontrar esa justificación, la persona sufre porque el sistema le ha dicho que tiene que justificar por qué está así. No que tiene que buscar la razón verdadera, no, tiene que justificar. Entonces es entender que nunca estuvo en el afuera. Sí. O sea, nunca estuvo en el banco desgraciado que me prestó. No, pues nunca estuvo en el usurero. Que uno dice, uy, pero los usureros son... Sí, pero pues usted fue y les pidió. Y hay gente que prefiere pedirle al usurero a ir a construir una vida crediticia que le permita pedir en unas condiciones al banco. Entonces, en mi caso es decir, hoy en día digo, gracias a todos los que creyeron en mí, inclusive los bancos. Claro. Que son mi contraparte en muchas cosas gracias, de mí. Gracias. Y eso es otra cosa. Si no agradezco lo que recibo, ¿para qué se me va a dar más? Con ese patrón que tú hablabas ahorita de hay gente que tiene lo suficiente o más de lo suficiente para tener una vida económicamente holgada, pero no es suficiente. No solo no es suficiente, sino que no hay un beneficio de merecimiento. Entonces no puedo recibir, o lo que reciba siempre va a ser insuficiente, porque siempre, si el mío era un duende, el de ellos es Godzilla. Entonces, a medida que va creciendo mi activo, entonces yo voy agrandando el monstruo que va a venir a quitarme mi plata. Primero, ni siquiera es mía. O sea, es la plata. O sea, es lo que me conecta a mí es lo que yo soy o lo que yo tengo, lo que yo hice o lo que yo viví para tener ese dinero en el banco. O sea, mi cuenta de banco es un reflejo de lo que yo hice, o sea, de lo que yo viví. Y segundo... Que también es una ilusión la cuenta del banco, sí, ¿no? Que lo hablamos en el taller el otro día. O sea, cada vez que yo consigno 100 pesos, al día siguiente ya han prestado 90 de esos 100 y ya míos, que tampoco son míos, quedan 10. O sea, definitivamente el saldo de la cuenta de banco simplemente es una ficción que tiene el sistema. Y ahí entiendo también... Para decirnos que tenemos algo. Sí. Pues cuando yo abro mi cuenta y la tengo en ceros, no es que no tenga. Sí. Y ahí también es, ojo con ni victimizarme, o sea, ni decir, oh, todo esto que me pasa a mí, pobre Catalina. No, ni tampoco ponerme maletas que no son las mías. Entonces, yo durante mucho tiempo, porque esta es mi historia y no la de mis clientes, yo durante mucho tiempo me cargué de responsabilidades que no eran mías. Responsabilidades de procesos personales de otras personas, responsabilidades de hacerme cargo de deudas de otros, hacerme cargo de deudas. Y hoy en día digo, qué cagada, porque yo no vine a vivir eso, ni a salvarle la vida a nadie, ni yo soy Superman, ni soy super chica, ni soy super nada, soy Catalina. Catalina viene a vivir la vida de Catalina. Entonces también en el endeudamiento un mensaje es, suelte, así como usted puso de poco el complejo de ambulancia. Sí, Superman. Así como usted se la puso, se la quita. Sí. Y si no, créanme que la crisis de endeudamiento se la quita a uno, porque usted le quita la capacidad. Sí, de esa ilusión vamos a despertar. ¿Cómo? Pues o en conciencia o con un tanganazo. Sí, ¿cómo?
no sabemos, pero así. Entonces sí es muy, muy importante, sáquese esas maletas, sáquese. O sea, a mí me da mucha tristeza ver papás, por ejemplo, en rescate, ver papás ya muy mayores ver papás muy mayores que se están haciendo cargo de hijos muy mayores también. Entonces, el niño tiene 30 años, ¿sí? Y nosotros estamos destinados a tener una vida económica. Y esa vida tiene ciclos. Y tal vez yo, por ejemplo, en mi caso, yo estaba viviendo un ciclo diferente, tal vez estaba viviendo un ciclo de pensionada feliz en el momento donde debía ser muchísimo menos fantasiosa, más productiva, más consciente, más responsable. Yo estaba viviendo una vida de pensionada feliz y de pronto sí estoy destinada a vivir una vida de pensionada feliz o pensionada o jubilada o lo que sea, como le quieran decir, pero no es el momento. No era en ese momento. Entonces, respetar los ciclos míos y de los demás. Mantenerse real. Sí. Real al ciclo que estoy viviendo. Sí, y esa es. Y sigo en esa. Esa es mi historia de endeudamiento. ¿Con qué te gustaría cerrar? ¿Qué es lo más loco que hiciste cuando estabas ahí? ¿O lo más chistoso? No. O si un día que tuviste esta vaina, así ya es el surrealismo mágico. El pensamiento más loco que yo tuve, que durante mucho tiempo, por no apropiarme de mi propio chiste, yo tengo un humor bastante peculiar. El pensamiento más loco que yo tuve fue donar un riñón. Ok. Esto se soluciona donando un riñón. Estaba viendo Séptimo Día, un programa que tiene para los que no están viendo, saben de Colombia, saben que tiene unas características, que es un programa un poquito amarillista. Bueno. Estaba viendo Séptimo Día y estaban hablando del tráfico de órganos. Miren cómo funciona esta cabeza. Entonces estaba viendo lo del tema del tráfico de órganos y de personas que ofrecían vender riñones, o sea, que buscaban riñones porque la lista de trasplantes es muy larga. Y en el programa dijeron que las personas les pagaban en ese momento 35 millones de pesos por un riñón. Y tú dijiste, listo. Y yo dije, no, ni siquiera. Yo dije, no, pues no puedo vender los dos. Entonces no, esa no está disponible para mí, pero si fuera ese valor, voy vendo el riñón. No lo hice, obviamente, nunca fui a buscar una red de órganos, pero era solamente llevarte allá en ese escenario. En mi mente. Wow. En mi mente. Esa es una que es graciosa porque es bizarra, porque yo no fui a abrirme ninguna parte de mi cuerpo ni a vender ninguna parte de mi cuerpo, pero también el decir, yo tengo unos seguros de vida, con los seguros de vida se podrían pagar las deudas. Y no hacer la cuenta de decir, pero es que si se está cobrando el seguro de vida, usted murió. Mi vida acabó. Sí. Entonces, entre el surrealismo de vender órganos y pensar en que la solución para esto es que yo me muera, que yo me vaya, que yo no exista. Por eso tenemos un fenómeno, y sobre todo ahorita está pasando, de personas que van literalmente casi a esclavizarse a otros países para pagar acá. O sea, esa persona está entregando todo. Yo digo, es eso, o sea, nada, absolutamente nada se va a solucionar si tú te sacas de la ecuación. Nada. Exacto, y ninguna solución lo va a valer. No. No, o sea, si tú te sacas, porque es uno mismo el que se saca, si tú te sacas de la ecuación, vas a dejar de transitar lo que tienes que transitar. O sea, no va a valer la pena. No va a valer la pena nada de lo que hagas si tú no estás inmerso en la piscina viviendo lo que tengas que vivir. Entonces ese sería el mensaje final.